Buenas, hoy os traigo este pequeño, este es un deshojo y ya están tirando todos muy fuerte, así que tengo que comenzar a alambrar un poco para dejar más o menos las ramas colocadas en su sitio y que se vayan quedando con la forma que yo quiero. Así que nada, voy a acercar un poquito la cámara y empezamos. Vale, vamos a ver cómo hago para que se vea todo bien, puesto que con tanta hoja pues es más difícil, pero bueno, yo lo voy a intentar. Tenemos esta rama de aquí tiene un entrenudo muy largo, esta de aquí, pero esta rama me interesa que siga tirando, así que me la llevo hacia atrás y voy a trabajar con las otras dos ramas que me quedan. Estas dos son las que se van a quedar, así que voy a alambrar estas dos y le doy movimiento. Esta rama de aquí voy a esperar que tire un poco más, pero estas dos de aquí en cambio sí puedo hacerlo ya.
Vale, ya tengo este pequeño alambrado. He colocado todas las ramas, excepto algunas muy pequeñas que aún quiero que tiren un poco más antes de darle movimiento. He designado un nuevo ápice, está alambrado también, ya tiene su movimiento. Y siempre digo lo mismo, cuando yo hago este tipo de alambrado para desarrollar las ramas nuevas, puesto que el Acer Palmatum es más fácil de alambrar cuando tiene una rama nueva que cuando tiene una rama que ya ha madurado, que normalmente son muy quebradizas. Yo las trabajo así, desde la primera brotación, y siempre, y esto es lo que iba a comentar, el alambre suelto. Todo el mundo sabe que hemos aprendido que el alambre se tiene que ajustar bien, que tiene que ir a X grado, todo eso. Eso, si vamos a hacer esto, no nos vale. Si hacemos eso, el alambre no solamente se va a marcar, sino que se va a clavar, se va a enterrar dentro de la corteza. Así que yo, al trabajar estas ramas, el alambre va suelto. Da igual que estéticamente no quede tan bonito, pero cumple la función que yo quiero. Y es que mantenga ese movimiento mientras que la rama se desarrolla. Y cuando pase unos meses, depende de cómo tire el árbol, quito todo el alambrado. Si tengo que volver a alambrar de nuevo, lo vuelvo a hacer. Si es que alguna rama no ha cogido la forma o lo que sea. Pero es la única manera para que el Acer Palmatum no se le clave el alambre o no se le marque. Después, si nos pasa esto por un despiste, por lo que sea, sí hay solución. Y es que hay que dejar esa rama que tire mucho. Es una herida y va a cerrar exactamente igual que cualquier herida de poda que hagamos. Simplemente es que tenemos que dejar que el árbol tire. Que esa zona en concreto tire. Si no tira, no cierra la herida. Entonces tenemos la marca para siempre. Árboles jóvenes o en ramificación como en este tipo, ramificación nueva, no vamos a tener problemas para resolver los problemas de marca. El problema lo tenemos si tenemos una rama, digamos, con mucho tiempo, muy ramificada y tenemos marcas. Esas marcas se van a quedar para siempre, puesto que si esa rama que ya está ramificada, tenemos entrenudos cortos, ramificación fina, no la vamos a dejar que tire, no se van a cerrar esas heridas. Y si la dejamos que tire, lógicamente vamos a perder todo el trabajo que teníamos hecho de ramificación fina. Es así de fácil. Así que le voy a dar una vueltecita para que lo veáis mejor. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo en este pequeño deshojo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, compartir, comentar, todas esas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido pero no estás suscrito, hazlo y así apoyas al canal. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias, un saludo.